daros las buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Efecto Mariposa, Encuentros con el Conocimiento. Sobre todo quiero dar la bienvenida y agradecer a Luis Formayano su colaboración, su disponibilidad para estar con nosotras en este espacio. Y también me gustaría presentaros muy brevemente a Rosa Barquero. Aquí hay mucha gente que la conoce y muchos fans también. Y, y ella va a ser quien conducirá esta conversación. Ella nos ha propuesto a Luis para este ratito. Ella es arteterapeuta, docente, supervisora y socia titular de la ATE. Y será ella misma también quien presentará a nuestro invitado y hará un recorrido también por la trayectoria del programa y las personas que han formado parte a lo largo de estos años de este evento. Pues Ujú. nada, gracias por acompañarnos y por seguir haciendo posible este intercambio. Y sin más, os dejo con Rosa y que disfrutéis del encuentro. Muy bien, muchas gracias Elena por la presentación. Y yo quiero añadir que Elena es la presidenta de la asociación, de la ATE, que pues no lo has dicho y igual no todo el mundo te conoce, Elena, así que pues también Nada, yo gracias por lo doy por acompañarnos. hecho. Gracias por acompañarnos y por hacer lo posible también. Así que pues nada, pues bienvenidas a todas y a todos. Elena, tú vas a ir admitiendo a la gente, ¿verdad? Que siguen Sí, sí, entrando. aquí las tengo, Rosa. Perfecto. Entonces, bueno, pues ya tenemos más de 35, 36 personas conectadas, así que hay mucho interés por conocerte, Luis, y por saber sobre Bueno, tu trabajo y sobre la arteterapia junguiana. Quiero contaros que esta es la 13ª entrevista de este ciclo de charlas que, como ha dicho Elena, se llama Efecto Mariposa, Encuentros con el Conocimiento. Y esta iniciativa fue impulsada por nuestra compañera Norma Irene García Reina y también por el grupo de trabajo de formación continuada de la ATE. Inicia en el año 2020 y con esta idea del efecto mariposa, ¿no? Con esta metáfora, ¿no? La idea de que una pequeña acción puede tener una repercusión o generar cambios significativos. Y entonces creemos que de cada experiencia que se comparte, ¿no? Como estas charlas, como estos espacios, pueden contribuir pues, a nuevos aprendizajes y a la expansión también del conocimiento de la arteterapia. Desde el año 2020 se han entrevistado pues ya a 13 profesionales, como con hoy haremos el número 13 con Luis, que a lo mejor Luis, pues a nivel de simbología, el número 13 no sé tú, si tiene algo especial, pero es un número bastante conocido. Y son profesionales los que han pasado por estas charlas, profesionales de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, del ámbito de la arteterapia, de la psicoterapia, de la psicología. Y las entrevistas siempre han estado realizadas por arteterapeutas socias de la ATE. Entonces, si quiero nombrar a estas personas que han participado hasta el momento de estas entrevistas, el primero de ellos, el primer entrevistado fue Carla Ramos, que nos acompaña hoy aquí. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Y le siguieron Héctor Fiorini, Ave Miller, Lynn Capitan, Joy Shaberian, Montse Montané, Mónica Carpendale, Aurora Luna Valls, Sibyl Seri, Jordi y Joan Subiol Llandrich, Joaquim Corral, Michael Franklin y hoy Luis Formayano. Así que, Luis, muchísimas gracias por contribuir a este efecto mariposa. Bienvenido. no, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y si te parece bien, voy a empezar a presentarte yo, pero hay tanto que decir de ti, porque llevas tantos años trabajando y contribuyendo a nuestra profesión, que voy a intentar hacer un buen resumen para que luego tú puedas ampliar y nos puedas explicar también los detalles que quieras. Luego también me gustaría contigo explorar y hablar sobre tu enfoque junguiano, sobre tu metodología
y que nos hables, claro que sí, del último libro que has escrito, que también hablaremos ahora de tus libros, y que informes de cuándo va a ser y dónde va a ser la presentación aquí en Barcelona. ¿No? Ujú. Yo me encuentro en Barcelona. Luis, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Ahora estoy en Valencia. Ahora estás en Valencia. Muy bien. Pues Luis es psicólogo, formado en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es arteterapeuta y es una de las figuras claves en el desarrollo de la arteterapia en Argentina, porque fue miembro fundador de la Asociación Argentina de Arteterapia. Actualmente es miembro de ECARTE, que es el Consorcio Europeo de Educación en Terapias por el Arte, y colabora, entre otras organizaciones, asociaciones e instituciones, con la Asociación Movimiento Argentino de Arteterapia y es docente de arteterapia en instituciones y universidades tanto de Latinoamérica como también aquí en España, en Argentina, en Chile, Uruguay y México. Luis es autor de varios libros, dos de los cuales los tengo aquí conmigo, y me falta el tercero, Luis. Espero ir a comprarlo a la librería en cuanto estés por aquí. Y bien, su última publicación, que será de la que hablemos hoy, se titula Arteterapia Junguiana y su contribución al proceso de individuación. También has publicado cantidad de artículos académicos, has colaborado en capítulos en otras publicaciones internacionales y siempre con especial énfasis en la arteterapia junguiana y también en la imaginación activa y el proceso creativo. ¿Sí? Entonces, con esta entrevista me gustaría dar a conocer cómo fueron tus inicios con la arteterapia y el impacto de tus contribuciones y ¿no? de tu desarrollo durante todos estos años, porque son más de 25 años como arteterapeuta. Y también, pues, me gustaría destacar algunos detalles sobre ti, sobre tu biografía y sobre tu experiencia que me ha gustado mucho descubrir en los libros. Así Ujú. que voy a empezar diciendo que en tu adolescencia deseabas ser director de cine. Tal cual. Sí, Eso- sí. Y eso me gustó mucho leerlo, porque ya desde joven tenías ese interés por el arte, por las artes, ¿no? Y por la imagen, dices tú en el libro. Y en el año 1979, que no es un año cualquiera para mí, porque fue el año en el que yo nací, tú decidiste viajar a Londres Ujú. y viviste allí por 4 años, Ujú. en Londres. Y en aquel entonces te interesaste por los pintores prerrafaelitas. Ujú. Y eso te tengo que decir que me encantó descubrirlo porque yo siempre me he sentido de otra época en ese sentido, en el gusto artístico, porque soy súper fan de Waterhouse y de Friedrich, me encantan los prerrafaelitas. Y entonces explicas ahí en tu libro que estos artistas fueron ya eh, como los precursores, ¿no? También de tu interés, o lo conectas con tu interés con Jung, ¿sí? Ujú. Viendo que por la simbología, los arquetipos, la mitología, ¿sí? Así que ahí empiezas a estudiar a Jung ya desde muy joven, ¿no? Desde muy temprano. Desde muy temprano, si bien en Buenos Aires, en la universidad, Jung era solamente una mención en el programa de formación, porque la impronta era freudiana, psicoanalítica ortodoxa. Y para mí, leyendo, por ejemplo, su ensayo de 1915, La función trascendente, que mismos autores británicos reconocen que es un adelanto que lo posiciona a Jung como un precursor muy temprano del arte terapia, mucho más temprano incluso que Adrian Hill, que es el que nombran todos los libros allá por 1940. Bueno, Jung en 1915 escribe este ensayo donde él propone la utilización del método de imaginación activa para tratar de sobreponerse a un malestar. Y en la imaginación activa nosotros
entramos a nuestro mundo interno y confrontamos ese malestar, le otorgamos una entidad de alguna forma, si es un dolor, si es una inquietud, si es un temor, le otorgamos cierta entidad para poder conversar, para poder dialogar con eso que nos pasa, que no es más que una parte de nuestro mundo interno. Entonces, este acercamiento a ciertos aspectos de nuestro inconsciente desde una conciencia que está semilúcida, produce un encuentro que Jung invitaba a sus pacientes a plasmar plásticamente. Y él decía que quienes no encontraban en la plástica una forma de poder comunicar lo que habían encontrado en ese ejercicio, podían tal vez escribir, podían psicodramatizarlo, podían bailarlo, podían modelarlo y que lo más importante era que hicieran lo que buenamente pudieran. O sea que aquí no había un criterio o una mirada estética. Entonces, en 1915 ya tenemos lo que va a ser un poco la base de lo que después nosotros vamos a entender como arte terapia. Por eso para mí era muy importante rescatar la figura de Jung y, por supuesto, traerla a este nuevo libro, Arte Terapia Jungiana, y su contribución al proceso de individuación. Qué bien. Y esto empieza ya en tus años ahí en Londres y es cuando regresas de Londres a Buenos Aires que decides estudiar psicología en ese momento, ¿no? Yo ya tenía media carrera cursada y cuando regreso en 1983 termino mi carrera, empiezo a ejercer como psicólogo freudiano en ese momento, buscando, por supuesto, alguna formación que fuera privada en psicología junguiana. Todavía no estaba muy difundido esto, recién en los 90 empieza a conocerse mucho más, e inicio mi carrera como artista plástico, Ujú, pensando que, digamos, al no poder tal vez ser director de cine, el hecho de pintar sería como plasmar un fotograma, ¿no? En un lienzo. Entonces, y es una pintura, mis primeras obras, que tienen que ver con temas de carácter existencialista. Me pregunto mucho por el envejecimiento del ser humano, por el envejecimiento de su carne, por el cambio en su cuerpo, por lo que pasa después que morimos, por algunas cuestiones de espiritualidad. Y es ahí donde cada vez más va apareciendo la psicología junguiana como interés para mi formación, en principio como artista plástico. Y yo ya tan tempranamente como a mediados de los 90 propiciaba talleres de pintura y autoconocimiento, como una manera de acercarme a algo que todavía no había descubierto del todo, que era el arte terapia. ujú. Y ya en aquellos años te dedicas a la pintura y además eres un gran lector. Entonces, ahí empiezas a desarrollarte como psicólogo, artista, luego comienzas, voy a saltarme algunos años, luego volveremos a esa etapa si quieres, pero perdona que me salte algunos años porque hay experiencias muy importantes, ¿no? Pero para llegar a principios de los años, del año 2000, ¿no? De los 2000, em, cuando decides formarte como arte terapeuta, ¿no? En la Universidad Nacional de las Artes. ¿Es así? Tal cual, porque sentí que realmente había llegado el momento de aunar tantos saberes y tanta búsqueda. Llega un momento en la vida en el que necesitamos tomar una decisión que marque un camino de alguna forma certero. Si bien a veces damos muchas vueltas para llegar a eso que decimos, ah, es esto, no era lo otro, pero como está todo relacionado con el arte, porque en realidad estaba el interés en lo creativo, como bien has dicho, desde la pintura, mi amor por la pintura prerrafaelita, por ese mundo simbólico tan olvidado, tan perdido anterior a Rafael, que ellos rescatan en su pintura preciosista, su apelación a la mitología, que es uno de los campos que todo psicólogo y arteterapeuta junguiano debe conocer, el trabajo con los cuentos de hadas, digamos, todo ese mundo va cobrando forma y me va de alguna manera llevando a que yo vaya desarrollando una mirada muy particular sobre el arte terapia.
En principio, general, para quienes trabajen desde distintas teorizaciones. Luego, ya más particular, en este tercer libro, donde apunto específicamente a lo junguiano. Ujú. Y voy a ir entrando ya en tus experiencias de arte terapia, ¿vale? En aquellos primeros años. Eh, Ujú, Luego, a medida que ya vayamos entrando como en más contenido del enfoque de la metodología, si queréis hacer preguntas en el chat, dedicaremos los últimos minutos del encuentro a leer vuestras preguntas, ¿vale? O comentarios que queráis hacer. Bien, pues en el año 2004 es cuando inicias el proyecto que duraría 10 años del taller de arteterapia con personas viviendo con VIH, con SIDA. ujú, Y yo te conozco presentando precisamente ese trabajo en el segundo Congreso Latinoamericano y tercero de Mercosur en Santiago de Chile en el año 2009. ujú. Coincidimos en la mesa de presentaciones, yo para aquel entonces recién titulada, hacía un añito que terminaba la formación y no nos hemos vuelto a encontrar hasta 17 años después, ahora en este encuentro. Pero bueno, que sepas que has estado muy presente también con tus libros por aquí cerca, en Metáfora también. Y bueno, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión, volver a encontrarte. Y de paso ya me adelanto y les digo a las compañeras que próximamente, el día 1 de marzo, se va a celebrar la asamblea anual de la ATE, de la asociación, y Luis va a impartir un taller presencial, va a estar presencialmente con nosotras, y después de la asamblea va a impartir un taller también muy interesante en el que vamos a explorar también pues los arquetipos y simbologías, ¿sí? Personajes, ¿no? Las máscaras. Va a ser dramatización, rol, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. Interesante. Entonces, bien, si quieres contarnos un poquito sobre esa experiencia del taller, porque fueron muchos años, ¿no? Fue una experiencia muy importante la de... Fue una experiencia muy importante y muy marcadora, porque yo, digamos, siempre le digo a mis alumnos cuán importante es tener en cuenta la contratransferencia en el momento de poner un taller en funcionamiento, porque las buenas intenciones no nos alcanzan. Podemos tener muy buenas intenciones, por ejemplo, de trabajar con personas de edad avanzada o con personas con deterioro cognitivo. Ahora, ¿cómo nos situamos nosotros frente a esa población? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando en espejo nos pensamos en un lugar así? Esto es muy importante porque cuando yo comencé con el taller de arte terapia para personas viviendo con VIH y SIDA, tuve que analizar muy cuidadosamente. El año 2004 no era como es ahora, donde está cronificado y las vías de contagio ya se conocen muy bien y las personas que están en tratamiento ya no contagian, por supuesto, pero en esa época aún todavía esto sucedía y había personas que si no tomaban la medicación podían morir. Entonces, era un desafío muy, muy grande. Hice una investigación, a ver, como corresponde siempre que abordamos un tema desde el arte terapia, ¿no? ¿Quién más se abocó a este trabajo? ¿Escribió? ¿Tiene un libro publicado? ¿Hay algo que me pueda informar a mí? ¿Cuál fue su metodología? ¿Cómo se aproximó al armado de la actividad, etcétera? No había mucho, había algunas experiencias muy importantes, pero no de larga duración. Entonces, no fue fácil contactar con la población porque estigmatizados trataban de que nadie supiera, por supuesto, sobre su condición. Entonces, empecé a hablar con médicos y de allí visité hospitales y algunas asociaciones. Les conté de qué se trataba, de que era un taller en ese momento
y lo ha sido durante los 10 años absolutamente gratuito, y que lo que se intentaba era poder explorar ciertas cuestiones que trajeran las personas al taller para poder mejorar su calidad de vida, especialmente trabajando, como lo digo en el volumen 2 de la colección, sobre su autoestima, sobre sus estados emocionales, sobre la adherencia al tratamiento, que era obviamente muy importante. Entonces, era un desafío primero de investigar mucho sobre esta patología y luego la mirada obviamente humanística, ¿no? Desde un lugar de comprensión, de compasión, de acompañamiento, de no juzgamiento, por eso también hablaba antes de la contratransferencia, ¿no? Estar totalmente neutro, pero en disponibilidad para poder acercarme a las particularidades del mundo de alguien en ese entonces viviendo con una patología tan severa. Obviamente, el taller funcionó durante 10 años en distintas instituciones que nos fueron acogiendo. Los últimos años ya lo llevé a mi casa, ¿no? Yo en Buenos Aires tengo una casa muy grande, entonces mi living comedor se transformó en una sala de arte terapia y han pasado infinidad de personas por el taller. Muchas de ellas aún ahora sigo viendo, se han convertido en amigos o amigas, pero bueno, recordamos esos tiempos que fueron tiempo de aprendizaje, no solamente como ser humano, sino también, por supuesto, como arte terapeuta. Y en el libro hay dos mini estudios de caso que fueron autorizados, por supuesto, por las personas respectivas, y ellos estaban muy contentos de saber que lo que ellos habían atravesado y lo que los había ayudado el arte terapia podía ser de utilidad para quienes estuvieran en la misma situación. Entonces, fue un proyecto mayúsculo que encontró su plasmación en el segundo volumen de la colección Dédalo de arte terapia. Explícanos un poquito sobre cómo se desarrollaban estas sesiones, porque al ir leyendo tus libros, veo una metodología muy particular, muy propia tuya. Y de hecho, en uno de ellos dices que te llaman el de las consignas. Y me Ujú. gustaría que también nos hablaras de eso, ¿no? Porque como buen lector, yo no sé cómo haces para tener en mente tantos cuentos, tantas narraciones y hacer esas propuestas como tan personalizadas, sesión tras sesión. Pero ¿cómo trabajabas con ellos? Porque a lo mejor esto de los cuentos y las narraciones llegaron después. ¿Cómo fue en aquellos En años? realidad fueron relativamente en paralelo, porque yo sí soy un gran lector, me gustan mucho también los cuentos breves, y lo que yo hago es siempre, y se lo recomiendo a mis alumnos, ¿no? Ninguna lectura es inocente, entonces cuando tienen un libro en sus manos, a lo mejor hay un párrafo que les llama la atención, o hay una poesía que les llama la atención, o hay una pequeña historia que les interesa. Entonces, marcarla, volver a leerla y preguntarse, ¿esto sería un disparador, un facilitador, un resonante? Ok, bueno, pero ¿de qué consigna? ¿Qué podría trabajar yo utilizando este relato como resonante o disparador? Entonces, así se me fue armando, digamos, como un set bastante grande de consignas, donde, por ejemplo, en arte terapia individual, cuando el paciente llega, yo armo una especie de esquema de acuerdo a lo que viene a trabajar a arte terapia, y obviamente siempre hay situaciones en las que los pacientes pueden venir en crisis y trabajamos con el emergente. Si no, yo me ajusto a esta especie de programa que he armado con anterioridad para no desviar el curso del tratamiento. ¿M? Porque a veces lo he sabido de arteterapeutas que a las apuradas improvisan algún tema o dejan una libertad del paciente que trabaje lo que trae en mente,
que, bueno, podríamos pensarlo desde el emergente, pero no siempre hay un emergente. Entonces tenemos que tener una propuesta y esa propuesta no puede desviarse de lo que es el sentido último del tratamiento. Entonces, este esquema, este esqueleto, a mí me sirve como faro, como guía a lo largo de toda la intervención. Y en lo grupal pasa exactamente lo mismo, teniendo en cuenta las cuestiones que necesitaban trabajar las personas que estaban atravesando los tratamientos para el VIH y tenían que confrontar su temor a la muerte, etcétera. Eran consignas que estaban específicamente dirigidas a trabajar esos temas en particular. Y esto le daba al recorrido una cohesión interna muy importante, porque los pacientes sabían que estaban yendo generalmente al centro, a la médula, al hueso, no simplemente pintando para, bueno, sentirse bien por el hecho catártico que muchas veces la pintura nos produce, sino que había un motivo muy importante detrás de todo eso. Y luego esto se hace evidente en sus verbalizaciones. Yo soy muy obsesivo, pero muy obsesivo. Entonces, cuando los pacientes verbalizan, yo anoto con pelos y señales todo lo que dicen y luego de tantos años ya me sale naturalmente, ¿no es cierto? Yo les aviso de antemano que voy a tomar nota porque cuando cerramos los encuentros de arte terapia, por ejemplo en arte terapia individual, hacemos una revisión de todos los trabajos que han hecho durante el recorrido para que el paciente elija el que más le ha gustado, el que menos le ha gustado, aquel con el que no se quiere identificar o no reconoce como propio, el que haría nuevamente. Y muchas veces dicen aquel, pero yo no recuerdo qué es lo que dije, porque lo hice hace tiempo. Entonces allí están las notas que ayudan a que podamos recordar exactamente qué es lo que dijo, ¿no? Y esto también le da a ese cierre una cohesión donde el paciente siente que hizo síntesis de todo ese recorrido simbólico. ¿No? Para quien no conozca cómo lo llevas a cabo, ¿cómo introduces ese disparador? ¿Cómo lo conectas con esa consigna, ¿no? La lectura, la narración, ¿cómo se da en la sesión? Generalmente, ¿Cuál es la propuesta creativa en relación a eso? cuando el paciente llega, yo le digo que bueno, que yo había pensado que sería interesante que en la sesión de hoy trabajásemos tal tema, por ejemplo, su relación con los demás. Entonces, como para muchas veces hay muchos pacientes que ante una propuesta así quedan por un momento que puede ser bastante largo, frisados frente al papel, porque no saben, es como muy amplia la consigna, se puede ajustar, pero yo les digo, bueno, para que resuenen y empiecen a aparecer imágenes en tu mente, para que imagines lo que vamos a trabajar, te voy a leer un pequeño cuento, un pequeño relato. Por eso digo, es breve, está relacionado con la propuesta y es un disparador, es un estimulante, es una caja resonante para que el paciente comience a trabajar. Luego podrá ir por donde vaya, pero esto está como base. Y ha sido así desde siempre, todos estos 20 y pico de años. Y se puede ver en los estudios de caso que yo publico en cada libro. Están completos, está la consigna, está el disparador, está la verbalización del paciente, están mis puntos de vista y por supuesto al- muchas ilustraciones, no están todos los trabajos. No, yo creo que no puede haber un libro de arte terapia que no tenga los trabajos de los pacientes, que autorizan, y lo curioso es que en el tercer libro, el de arte terapia junguiana, el caso que expongo cuando le pedí el permiso a la paciente, ella me dijo, sí, pero yo quiero figurar con mi nombre verdadero, quiero que se sepa que la gente le pueda poner un rostro a esta historia que yo trabajé y que me ayudó a superar tanto estrés postraumático. Entonces, yo considero que eso es un acto de entrega muy importante, ¿no? Al trabajo arte terapéutico, una confianza no solamente en la herramienta y en las posibilidades que otorga, sino también, por supuesto, en el arte terapeuta. Entonces, para mí fue un honor que ella decidiera que quería estar con su nombre verdadero y
yo siempre les doy el manuscrito para que ellos lo revisen y vean que no hay detalles que den a conocer que se trata de tal o cual persona. En este caso, ella lo aprobó de entrada, dijo, no, quiero que se sepa todo. Entonces, yo creo que esto también habla, ¿no? Porque los pacientes muchas veces sienten que hay una dedicación muy importante para con ellos. Pero esto ahora lo engancho con el subtítulo del libro, ¿no? El proceso de individuación. Es un concepto junguiano que tiene que ver con cuál es el objetivo de mi vida, cuál es. ¿Por dónde pasa el sentido de mi vida? ¿Qué vine a hacer yo aquí, a este mundo? En mi caso, yo sé que empezó con la psicología, la necesidad de estar para el otro, de escuchar, de acompañar procesos de crecimiento, de maduración, procesos dolorosos. Pero luego con el arte terapia esto se abrió de una manera inusitada. Y entonces individuarse es precisamente hacer lo que uno siente que vino a hacer y no estar, ¿qué puede suceder, no? Perdido dando vueltas o hay gente que se traba a lo largo de la vida y muy, muy adelante en su vida descubre cuál era el sentido que había estado buscando y que no había podido encontrar, ¿no? Yo por eso digo, estoy muy contento que a casi mis 70 años puedo mirar hacia atrás y ver que lo que he hecho encaja perfectamente con lo que se supone que venía a hacer. Eso me da una satisfacción muy grande, ¿no? De un tiempo muy bien aprovechado con tanta gente a la que he de alguna forma acompañado en tanto dolor. sin duda. Y Luis, este libro, el de Arteterapia Junguiana, se dirige a profesionales, puede leerlo a alguien que no conoce arteterapia o que no conoce a Jung. Y sí, Sí, porque sin perder, digamos, obviamente el tono académico, me interesa a veces en el desarrollo de la teoría, por ahí dar una explicación bastante concisa de que aquello de lo que estoy hablando y en un lenguaje que sea comprendido, no solamente por quienes sean arteterapeutas o sean psicólogos, sean o no junguianos, sino por un público en general, que le interese acercarse al arte terapia para ver de qué trata. Y eso, digamos, por eso ha tenido mucho alcance y mucha popularidad el primer libro. Abordajes, actividades y recursos, porque es como si fuera un gran recetario de cocina, ¿no? Cómo abordar arte terapia individual, arte terapia grupal, hay consignas grupales, probadas mayormente en mi trabajo con pacientes psicóticos en hospital de día durante los años que trabajé en internación y hospital de día. Entonces, digamos, todo eso, toda esa experiencia, para mí era muy importante plasmarla y compartirla. Además, porque, bueno, aquí en España hay muchas publicaciones, pero en Argentina prácticamente no se produce nada, no se escribe muy, muy poco. Entonces, ese hueco, tuve yo la ilusión de empezar a llenarlo con esta colección, que ahora, cuando vuelvo a Buenos Aires a mediados de marzo, comienzo con el cuarto libro, que es Arte, Terapia y Psicosis, toda la experiencia de internación y hospital de día en Clínica Las Heras, ya autorizado por su director, o sea, que ha guardado un buen recuerdo y eso ha servido para que me autorizara a poder utilizar todo el material valioso que tengo en mi poder. cuánto trabajo, Luis, en poder eh, plasmar en los libros toda esa experiencia, todo ese conocimiento y compartirlo. Es, es un acto Y generoso porque es muy difícil escribir un libro. es muy difícil, pero yo había escrito, había publicado algunos cuentos cortos, unos trabajos de ficción. De hecho, también escribí un guión de cine que tuve la suerte de poder codirigir, El amor es ciego, que está en mi página web. Vamos, que cumpliste tu deseo de adolescencia. Totalmente, un poco tarde, pero lo cumplí. Y también hace 2 años atrás escribí una obra de teatro autobiográfica
que ahora el proceso creativo aparece en el nuevo libro de Lecarte, que se va a presentar en el Congreso de Croacia en septiembre de este año, en la que cuento los avatares de mi adolescencia. Entonces, esto también, ¿no? Es una mirada arte terapéutica sobre mí mismo, una especie de exorcismo de esos personajes que han poblado mi vida, mi historia, no solamente los internos, sino también los externos, ¿no? Como mis padres, como ciertas personas claves. Y en la escritura de esta dramaturgia, yo siempre digo, yo no soy dramaturgo, yo no estudié dramaturgia, yo simplemente escribí una historia que llegó a los escenarios, que ha sido muy bien recibida y ahora ya estoy con un proyecto nuevo que es un unipersonal, que yo voy a hacer una única función porque es un biodrama. Y los biodramas los actúa quien los escribe, porque es una escritura muy personal. Entonces, a lo que apunto es que como arteterapeutas tenemos esta posibilidad de poder conectar con el arte desde diversos lugares, no solamente a través de nuestro propio trabajo, ¿no? De nuestra propia indagación sobre nuestro mundo interno, pintando, dibujando todo el tiempo, nuestros sueños, escribiendo nuestras fantasías, etcétera, sino también volcándolas de otra forma, en otros lenguajes, de otra manera. Y yo creo que esto es lo que nos ayuda a tener nuestra imaginación permanentemente en marcha, ¿no? Y entonces las ideas aparecen, no hay que hacer demasiado barullo en la cabeza porque todo aparece espontáneamente, ¿no? Es un ejercicio continuo. Cuánta creatividad. Yo creo que siempre digo, todos somos creativos, el tema está en atreverse, ¿no? Que es lo que pasa con los pacientes cuando tienen miedo frente a la hoja, cuando se descalifican porque piensan que no van a poder hacer algo que sea aceptable o porque, como generalmente me dicen, yo dibujo como dibujaba a los 9 años, ¿eh? Me da mucha vergüenza. Y yo le pregunto generalmente eh, ¿a qué edad dejó la escuela? Si tuvo que dejarla muy temprano, por ejemplo, para empezar a trabajar, como es el caso de muchos niños que para colaborar con su familia, han tenido que dejar de estudiar para trabajar. Entonces, les explico brevemente, ¿no? Sobre las etapas de evolución del grafismo. Y el mismo Lowenfeld nos dice que el grafismo para a los 12, se detiene. Si uno no continúa trabajando sobre su propia línea y su propia generación de imágenes, va a dibujar de adulto allí donde detuvo su dibujo. Entonces, si alguien a los 9 dejó de dibujar, de adulto va a dibujar como si tuviera 9 años. Pero esto no entra en juego, por supuesto, en el arte terapia. Lo importante es atreverse, dejar volar la imaginación, conectar con esas figuras internas que están presentes todo el tiempo, tratando de encontrar una manera de contarnos lo que nos está pasando. Lo hace a través de los sueños, lo hacen a través de la fantasía y también lo hacen a través de la producción plástica en arte terapia. Y sin duda, ahora que te estoy escuchando y lo que nombrabas, ¿no? Que como arteterapeutas necesitamos experimentar todo eso para poder acompañar de manera adecuada, ¿no? Entonces, no podemos dejar de crear y de producir y de experimentar. Y Exactamente. entiendo que tú utilizas también pues la teatralización, el drama en las sesiones. Sí, sí. Por eso un poco el taller que voy a estar presentando el 1 de marzo, los personajes que habitan nuestro cuerpo. Sabemos que el cuerpo es un escenario en el que se desarrolla todo el drama de nuestra vida, ¿no? Todo allí está representado. Las impresiones tempranas, los sucesos traumáticos que han ocurrido a lo largo de nuestra vida, los dolores que hemos padecido, los desencantos, está todo marcado en nuestro cuerpo, tiene memoria. Entonces, la idea es complementar la actividad plástica con el trabajo corporal. Y aquí se trata de elegir una carta que tiene un personaje que podría ser, por ejemplo, el egoísta. Pensar si ese personaje me habitó en algún momento.
mirar hacia adentro y buscar a ese egoísta interior. Bueno, ¿cómo gestualmente se maneja un egoísta? Nosotros vemos a las personas que con sus gestos nos dicen un montón de cosas, nos cuentan mucho de lo que les pasa o de cómo son. Entonces, armando duplas, tienen que generar una improvisación muy corta, 3, 4 minutos como mucho, donde el cuerpo acompañe a la palabra, a ver si podemos sincronizar lo que mi cuerpo está mostrándote con lo que mi discurso te dice sobre este egoísta. eh, Pudo haberme habitado o no, pero es uno de los tantos arquetipos que en algún momento de la vida nos van a atravesar eso. Un trabajo muy lúdico que permite despegarse del papel, pero que luego de haber presentado todos los grupos, volvemos al papel y plasmamos qué me pasó en el cuerpo cuando yo trabajé desde ese egoísta, qué sentí, qué emociones me atravesaron, que me sentí relajado, me sentí identificado, rechacé al personaje, sentí que había mucho de eso en mí y entonces por ahí me da vergüenza, no lo sé. Bueno, vamos a pasarlo al papel. Lo sacamos ya del cuerpo y lo objetivamos. Toda esa subjetividad que apareció durante la clase la dejamos ya en el papel. Y así termina el taller del 1 de marzo, ¿sí? Mm, qué ganas. Y sabes que estaba pensando en rescatando algo que nombrabas al principio, que sobre la contratransferencia, ¿no? Trataba de imaginar cómo trabajas a nivel contratransferencial teniendo en cuenta que nosotros como terapeutas también podemos resonar con ciertos arquetipos y con ciertos personajes. Sí. Bueno, tal vez esta es la parte más importante, digamos, porque muchas veces, y este es otro concepto junguiano que introduzco, que es el de la sombra, todas aquellas partes nuestras que rechazamos, que no admitimos porque no están tal vez en consonancia con nuestra manera de ser, y entonces van a parar a ese lugar oscuro que es nuestra sombra. Nos anoticiamos de que somos así cuando empezamos a ver en nosotros eso que es propio. Por eso, al ser proyectado, sale de mí, es inconsciente, yo ni me entero, pero sigo livianamente por la vida como si aquí no hubiera pasado nada. El trabajo con la sombra implica precisamente integrar ese contenido que está disociado y que no es solamente un contenido rechazado, también hay cosas que no han sido desarrolladas durante la vida y que de pronto, y esto ha sido definido como el oro de la sombra, ¿no? Aquello que está en potencia y que encontramos que personas de edad muy avanzada de pronto empiezan a estudiar danza, con las limitaciones, ¿no es cierto? Propias de la edad, pero se dan el gusto de concretar ese sueño que tuvieron toda su vida y que estaba muy guardadito en un cofre. Entonces, el trabajo con la sombra nos permite vernos bajo una luz nueva y no asustarnos porque el hecho de que una persona descubra en su sombra que hay un gran componente de violencia, no lo hace un violento que va a salir a matar gente o a lastimar a nadie, sino simplemente lo integra como una parte propia que desde allí la va a poder manejar ya muy bien. Una vez que tomamos conciencia e integramos nuestra sombra, aceptamos esos personajes oscuros o problemáticos y nos sentimos más enteros. Y esto es lo que nos permite entonces comprender mucho de lo que le ocurre a quien viene a la consulta arte terapéutica o psicológica, ¿sí? El sentir que tal vez no lo viví de primera mano, pero sí está en mí una tendencia, una modalidad de pensamiento, una forma de actuar, de ser en el mundo. Por eso el trabajo con la contratransferencia es un trabajo de autoconocimiento también muy profundo y de aceptación de todos estos aspectos que han sido negados o no se les ha permitido conocer la luz porque nos da pudor. Y no está mal que nos dé pudor, pero bueno, cuanto más íntegros seamos, mejor vamos a poder intervenir desde nuestro campo de acción. Y así es.
un trabajo continuo y constante en nuestra carrera. Totalmente, Se totalmente. Esto es lo que yo. que hay una carrera más difícil que la nuestra, te lo digo en serio. Hay que ser artistas, hay que estar analizándose, trabajándose constantemente, ¿no? Aprendiendo, ampliando conocimientos. Es que la gran bondad, siempre digo yo, del arte terapeuta es que es algo así como un ser humano completo, porque trabajamos, ya te digo, desde la empatía, desde la compasión, hay, digamos, esto de el sanador herido como un modelo a partir del cual poder intervenir con nuestros pacientes, tanto de terapia como de arte terapia. Es una manera de acercarnos desde un lugar de una escucha que acompaña, que no se entromete, que no mezcla lo personal con lo que le pasa al otro, que de ninguna manera es paternalista o pretende tener todas las respuestas, es simplemente ser un ser humano más. Esto es incluso lo que le decía el mismo Jung a sus pacientes. Ante una situación como la que usted me trae, yo no tengo idea de lo que haría. Y uno dice, pero ¿cómo? Mi analista me está diciendo que no tiene idea de lo que haría. Bueno, él dice, yo soy tan humano como usted. Tal vez pensándolo juntos encontremos una fórmula que nos cuaje a los dos, ¿no? Entonces, la mirada junguiana para mí es muy interesante porque es muy humana, es muy del siglo XXI, porque es una mirada que incluye a la religión, que incluye a la política, que incluye al tema de lo social y obviamente va acompañada de la mitología, de los cuentos de hadas, de la alquimia, que a mucha gente le produce un poco de prurito hablar de alquimia, en el terreno de la psicología. Pero bueno, siempre digo que cuando nosotros cocinamos, estamos haciendo un proceso alquímico, estamos mezclando elementos para obtener un resultado determinado. Y esa es una forma muy cotidiana de entender y de ver la alquimia. Después entremos un poco más profundo. Ujú. Sabes que nuestra, bueno, digo nuestra escuela porque la mayoría de las socias de la ATE, de la asociación, pues hemos estudiado en metáfora. Y, y nuestro enfoque, que empezó siendo, pues, siempre ha sido psicodinámico, pero ha ido más de lo psicoanalítico ahora a lo relacional, decimos, ¿no? Pues por ubicarnos también un poquito en el mapa. Y, y es verdad que Jung no se ha definido como relacional, pero tiene la relación en el centro de su proceso, ¿no? Y en lo que has nombrado ahora, ¿no? De este pensar juntos, ¿no? Y de pensarnos a nosotros mismos en relación al otro, tanto de un Ujú, lado como del otro, ¿no? Del paciente y del terapeuta. ujú. Luis, nos quedan menos de 10 minutos. Esto ha pasado muy rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Recién estamos empezando, pero les vamos a dejar con las ganas de que se lean el libro cuanto antes. Así que les vamos a pasar la palabra para que puedan hacer preguntas. ¿Sí? ¿Queréis escribirlas en el chat o comentarlas en voz alta, como queráis? ¿Alguien ha levantado la mano? A ver, que no veo. Desapareció, había visto decía Mabel y había una manito. Ah, Mabel. Pues adelante, Mabel. Tardes, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, un gusto conocerlos. Soy de Lima, Perú. Y mi pregunta es, ¿cómo sanar la humillación desde la arteterapia? ¿Cómo sanar, perdón? La humillación desde el arteterapia. La Muchísimas, emigración, la la emigración. Ah, humillación. la humillación. Ok. Ok, Bueno, en realidad es una pregunta compleja. Habría que ver primero de qué se trata, en segundo lugar, entender la secuencia de eventos que llevó a sentirse o a verse percibido como humillado o humillada. Si esto ha conformado un cuadro de estrés postraumático que ha afectado los vínculos a partir de sentirse
quien es humillado se siente no merecedor, por lo tanto su autoestima está muy dañada. O sea, habría que ver todas esas variables e ir muy despacio componiendo un abordaje que permitiera ir recomponiendo ese ego dañado, ese ego dolorido a partir de la humillación, ¿sí? Me parece que es un trabajo que puede ser bastante extenso y muy profundo, donde hay que no solamente acompañar al paciente, sino que el paciente tiene que estar dispuesto a entrar en zonas a las que tal vez no se haya atrevido a entrar desde la palabra, pero desde la imagen sabemos que podemos llegar muy lejos, ¿sí? Gracias por tu pregunta, Mabel. Tenemos aquí en el chat un comentario de Bea que dice muy interesante la entrevista. Gracias, Luis, por tu aportación. Soy muy fan de Jung y me dieron ganas de leer tu libro. Gracias, Bea. Gracias, Bea. Rosa quería comentar, mientras tanto, si surge alguna otra pregunta, que el martes 3 de marzo, que todavía estará en Barcelona, a las 18:30 en la librería Alibri, que está en el carrer de Balmes, número 26, estaré presentando el libro de Arte Terapia Junguiana y su contribución al proceso de individuación. Pero también estaré hablando de los dos libros anteriores, el que ya mencioné, Abordajes, Actividades y Recursos, y el segundo, Arte Terapia con Patologías Crónicas, que es todo el recorrido del taller para personas viviendo con VIH-Sida. ¿Sí? Esto es el martes 3 de marzo, 18:30 en Alibri, Barcelona. Para quien nos quiera acompañar. Lisa, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Ya? Bueno, decir que me ha encantado la entrevista, se me ha pasado volando. Mi pregunta, yo soy estudiante de metáfora, estoy en el primer año y quería preguntarte qué nos recomendarías como futuros arteterapeutas para acercarnos un poquito a la arteterapia junguiana. ¿Nos recomiendas que empecemos a leer o que lo hagamos de una manera más vivencial y hagamos talleres? Sé que online hay muchos cursos de arteterapia junguiana. Participé en 3 talleres que eran una introducción a un curso mucho más largo de un año que al final no hice. Entonces, bueno, Ujú. pregúntate un poco qué nos recomiendas tú. Podría ser, bueno, una alternativa desde ya es la lectura, y yo siempre digo que está muy bien comenzar leyendo Jung desde El hombre y sus símbolos, que es un compilado donde hay trabajos sobre él y también otros colaboradores, entre ellos María Luis Bonfrance, que es una especialista en cuentos de hadas y que recién ahora está empezando a publicarse su obra completa en 27 volúmenes, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra es, sí, tratar de hacer o algún taller o, por ejemplo, la Fundación Jung de Buenos Aires, que es donde yo soy docente. Yo soy docente de la formación, que es 100% online, pero hay actividades que están abiertas, que son disponibles para el público en general. Por ejemplo, este fin de semana estoy dando clases desde aquí, desde Valencia, sobre Jung y el I Ching, y el domingo arte terapia y astrología arquetipal. Hice un intensivo también abierto al público en enero sobre arte terapia e historia del arte, ¿no? Que es otra de las puntas que todo arte terapeuta debe conocer, ¿no? Un buen conocedor de la historia del arte, especialmente de los aportes de las nuevas vanguardias a principios del siglo XX. Entonces, yo diría que es un mix. Empezaría leyendo algo que es un poco engloba la teoría junguiana en general y por el otro lado, cuando puedas, sí, hacer alguna actividad que te permita descubrir más que nada esta nueva forma de aproximarte a tu mundo interno, donde lo que cuenta es el poder de la imagen, el poder de la imaginación, de la fantasía y el ejercicio de la imaginación activa, que no es digamos, un descubrimiento puro y exclusivamente junguiano. Jung se basó en las meditaciones de San Ignacio de Loyola, que él las compuso, las escribió durante el tiempo que estuvo en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, y que han llegado a nuestros días y que ya nos hablaban de de meterse en una especie de escena imaginaria donde uno era un personaje más con los otros personajes internos. Entonces,
Esas serían las vías, ¿sí? Gracias, te haré caso. Bueno, muchas gracias a vos por la pregunta. Gracias. Raquel tiene levantada la mano. Raquel, ¿querías decir algo? Parece que. Mira, te leo en el chat, Luis, te han escrito Inés, te da las gracias por la información de Barcelona, ahí estaré, dice. Muy rico este encuentro, muchísimas gracias por brindarlo. Y Candela dice, muchas gracias, muy interesante la entrevista, saludo de otra Argentina. Aquí te manda saludos. Muchas Sí. gracias. Mar dice, muchas gracias por la entrevista. ¿El libro está disponible para comprarlo online? ¿En Amazon, por ejemplo? Aún no lo sé porque en realidad se vende desde Argentina en diversas plataformas que no sé si hay muchos alumnos míos que lo quieren comprar por Amazon y no lo encuentran. La otra posibilidad es, según donde esté la persona, contactar directamente con la Libri, porque ellos tienen el volumen uno, el 2 y ahora voy a estar yo viajando con el tercero. Entonces, tal vez averiguar si ellos tienen disponibilidad para enviártelo. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta última, algún comentario, porque vamos a terminar ya, nos vamos a despedir. Sí, Juanjo, adelante. Yo quería preguntarte, Luis, yo soy licenciado en diseño de imagen y sonido, así que bueno, el cine es el que después me fue llevando a arte terapia, creo también parecido a tu camino. Quería preguntarte qué recomendación del mundo cinematográfico, qué director, qué película o documental que hayas visto recientemente crees que podría aportar, ya sea a lo que es conocer un poco más de la arteterapia junguiana o a la arteterapia en general? Sí, bueno, yo siempre recomiendo y utilizo mucho con mis alumnos, a veces como disparadores, escenas de películas de Bergman, sobre todo las que él dirigió en la década del 60 y del 70, porque hay arquetipos que aparecen muy claramente en estas películas, ¿sí? Luego hay algún director que yo es uno de mis favoritos, ha sido Tarkovsky, que con solamente 7 películas pasó a la historia del cine como un gran genio, y también podemos sumarle, y especialmente si queremos trabajar el arquetipo de la madre y el arquetipo del hijo, Sokurov, Alexander Sokurov, que tiene precisamente una película que se llama así, Madre e Hijo, y luego dirigió Padre e Hijo. Es muy conocido por el arca rusa, pero este es su cine más sensible. Así que serían por ahí los 3 nombres que me vienen en este momento Ujú, como facilitadores de un ingreso al mundo arquetipal a través de la imagen cinematográfica. ujú. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos por tu pregunta. Pues Luis, vamos a tenerlo que dejar aquí. Bueno, qué pena. Lo estaba disfrutando muchísimo. Te dice Lisa, esperamos un libro de arte terapia y cine. Cómo no, Lisa, en realidad mi proyecto es de 10 volúmenes, ¿eh? Empiezo a escribir ahora el cuarto, quiere decir que aún quedan 6 por escribir. Así que voy a tener, ya que yo ya estoy jubilado, pero sigo trabajando, sigo dando clases, sigo atendiendo pacientes y voy a estar a partir de septiembre de este año viviendo 6 meses en Madrid y 6 meses en Buenos Aires. Entonces allí, entre uno y otro, estaré generando libros y libros y más libros. Qué valiente, Luis. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con todas No, nosotras. muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ATE, y muy contento por la convocatoria, no solamente de esta entrevista, sino también porque nos estaremos viendo el 1 de diciembre para el taller Los personajes que habitan nuestro cuerpo. Nos veremos pronto. Siguen Nos dando vemos muy las pronto. gracias por el chat. A Vemos ver si pronto. llega tu libro a Australia, están diciendo. Van a intentar encontrarlo ahí en Australia. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos a todas y a No, todos. por favor, gracias a ustedes por la invitación y a todos quienes han estado presentes. Nos vemos pronto. Muy bien, chao.
Chao, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Chao.